Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por tu presencia. Te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor. Yo sé que tú has recibido, Padre, nuestra alabanza, nuestra adoración, porque, Señor, se ha hecho con un corazón, Dios mío, dispuesto. Y ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Señor. Dios mío, siempre tú mandas tu palabra, Señor, por razones específicas. Y en esta mañana, Señor, gracias, porque tú eres bueno y fiel. Todo lo que tú nos instruyes en tu palabra es para nuestro bien, es para nuestra bendición. Nunca, Señor, quieres herirnos. Nunca quieres, Señor, hacernos sentir mal, sino que al contrario, Señor, siempre tu deseo es bendecir a tu pueblo. Tú eres un Dios de amor, un Dios, Señor, que bendice siempre. Gracias. Permite que nuestro corazón pueda estar abierto, nuestros oídos abiertos, que escuchemos lo que tú, Señor, tienes que decir en esta mañana. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. En esta mañana, hermanos, quiero continuar con esta serie acerca de el dar, la manera bíblica de dar. Hace 8 días yo empecé, solamente son dos mensajes. Y yo decía, hace 8 días que ha habido mucha controversia. Cuando uno habla acerca de dar, mucha gente como que no le gusta este tema. Y ha habido muchas situaciones y debido a eso muchos pastores, yo decía hace 8 días, muchos pastores evitan hablar de el dar. Pero la situación es de que Dios no se calla en ese tema y es nuestro deber hacerlo. Sencillamente lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer hace 8 días y voy a hacer ahora es sencillamente decir lo que dice la palabra. Mi intención no es manipular a nadie, no es poner carga en nadie. Yo sé que aquí la mayoría de gente da, ¿verdad? Pero yo creo que cada de vez en cuando, pues tenemos luego gente nueva. Y mi obligación como pastor es explicarte qué es lo que tiene que decir la Biblia con respecto al dar. Y esta mañana mi tema, yo no le iba a poner este tema, pero le puse el tema, la bendición de diezmar. Quiero empezar diciendo esto, hermanos. Algunas personas tienen dudas acerca de dar o no dar el diezmo, si es requerido o no. Pero, hermanos, creo que la verdadera pregunta sería, ¿la promesa de Malaquías 3:10 aún se aplica hoy en día? ¿Se ha puesto a pensar eso, hermano? ¿La promesa de Malaquías 3:10 aún se aplica hoy en día? Porque no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que repite esa promesa. Así como no hay ningún pasaje tampoco que repita la promesa de que Dios no va a destruir la tierra con agua. Entonces la pregunta sería, ¿crees tú que Dios no va a destruir la tierra con agua otra vez? Y si tú me dices que sí, te preguntaría, ¿cómo lo sabes? Nuestra confianza, hermanos, está basada en la promesa que se encuentra en Génesis 9. Esa promesa no tuvo que volverse a escribir otra vez en el Nuevo Testamento para que sea válida hoy. Así como la promesa de Proverbios 3, 5 y 6 acerca de la guianza de Dios no tiene que escribirse otra vez. Entonces, de la misma manera, la promesa de Dios con referencia al diezmo no es diferente. Nuestra decisión, hermanos, de dar el 10% de nuestras entradas a Dios refleja nuestra dependencia en Él como la fuente de nuestras bendiciones. Y esa clase de fe agrada a Dios y nos trae abundantes bendiciones. Bueno, ¿qué es el diezmo? Una definición muy sencilla. El diezmo es la 10ª parte de mis entradas que doy a la iglesia local. Entonces quiero hablar, hermanos, en esta mañana de 2 maneras específicas en las que Dios nos bendice cuando lo obedecemos en esta área. 2 maneras que nosotros necesitamos entender. En primer lugar, hermanos, tenemos que entender la bendición, o tenemos que recibir esa bendición de entender
la perspectiva de Dios, o sea, el punto de vista de Dios. Quiero entonces tratar de explicar el punto de vista de Dios con respecto al diezmo. Fíjense, hermanos, que a veces no entendemos o no nos detenemos a tratar de entender qué es lo que Dios piensa acerca de esto. Quiero preguntarle, ¿alguna vez usted ha sido robado? Yo creo que algunos hemos tenido esa experiencia, tal vez su casa, su carro, su billetera. Se dice que cuando alguien es robado, le invade un sentimiento como de que algo fue violado. Cuando tus posesiones son robadas, tú piensas, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Cómo se atrevieron a hacer esto? Aquí en la iglesia hemos tenido algunas experiencias así. La última vez fue hace unos meses. Nosotros llegamos allá a la capilla de abajo y ustedes ven que hay unas ventanas así que están clausuradas. Pero cuando entramos en la mañana resulta de que estaba y esas ventanas pues no dan hacia afuera, están clausuradas. Pero cuando entramos estaba todo tirado ahí algo y dijimos, ¿qué pasó aquí? Y lo primero que noté fue que el mixer que teníamos allá abajo ya no estaba y algunas cosas no estaban. Entonces yo subí aquí arriba y no estaba ni el bajo, no estaba ni la guitarra y dije, ay Señor. Entonces allá abajo hay una escalera abajo y hay una puerta y estaba también abierta la puerta de adentro, pero ellos no supieron cómo abrir la puerta de afuera, entonces no pudieron sacar nada. Y bueno, yo fui a ver hasta allá atrás y lo raro, ¿verdad? Interesante que pasó fue que cuando fui a ver atrás, ellos se habían metido por un cuadrito ahí muy pequeño que hay ahí atrás y por ahí se metieron. Yo no sé cómo lo hicieron para meterse. Y habían sacado varias cosas, pero lo importante o lo interesante es de que cuando fui yo a ver ahí atrás, no sé si cuando yo llegué ellos estaban y se fueron, no sé qué pasó. Pero lo que pasa es de que ahí en la entradita esa donde entraron, ahí estaba el mixer, estaban otras cosas. Y luego más atrás, en la barda, allá estaba la guitarra, o sea que no se llevaron nada, todo lo dejaron, o sea, lo sacaron, pero no lo dejaron. Pero siempre está esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién hizo esto? ¿Cómo se atrevieron a hacer esto? Ahora menciono esto, hermanos, porque vamos a mirar esta mañana un pequeño libro de la Biblia que se llama Malaquías. Y en este libro sucede algo así, o sea, hay un robo, pero el que es robado aquí es Dios. Hermano, la misión del profeta Malaquías era levantar el estándar de excelencia en el pueblo de Israel en todas las líneas: excelencia espiritual, excelencia relacional, excelencia financiera. Y al mirar el capítulo 3, el cual trata con la excelencia financiera, el profeta abre la discusión hablando acerca de una víctima muy inusual de robo. Es como que Malaquías pregunta en la plática, ¿quién es la última persona en el universo que esperarías que fuera robada? Ahora déjeme darle algunos datos. Cierta encuesta encontró que en una iglesia promedio el 17% dice que diezma, pero solo lo hace el 3%. O sea, es una encuesta, ¿verdad? De acuerdo al grupo de encuestas Barna, el dar en las iglesias bajó significativamente desde el año 2000, aún por aquellos que se identificaban como cristianos nacidos de nuevo. Otra encuesta nacional realizada a 1,005 adultos encontró que a pesar de que el 32% de los cristianos nacidos de nuevo decían que diezmaban, al revisar los cheques de sus entradas se descubrió que solo el 12% lo hace. Solo 29% de los adultos encuestados en esa ocasión realmente creían que la Biblia nos manda a diezmar. Según las estadísticas en las iglesias, ¿verdad?, americanas, porque esto fue aquí, el decaimiento en el dar se mira de la siguiente manera, y es lo que yo decía, la regla 80-20, ¿verdad? Se mira así, dice que el 20% de los miembros da el 80% de los fondos, el otro 30% da el otro 20%, y 50% nunca da nada. Ahora, escuchemos lo que dice Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado?
en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermano, lo que hace aquí Malaquías es una cosa muy interesante, fíjense. Él está queriendo que la gente empiece a ver su dar o no dar a una nueva luz. Él quiere que ellos tengan o agarren la perspectiva o el punto de vista de Dios en lo que ellos están haciendo. Él quiere, hermano, que ellos experimenten la bendición de darle al Señor esto. O sea, en otras palabras, que ahora ellos puedan decir, puedo ahora ver el dar a través de los ojos de Dios. O sea que eso es lo que estaba tratando de hacer Malaquías. Que esta gente y que nosotros, ¿verdad?, podamos decir eso. Puedo ver el dar a través de los ojos de Dios. Ahora, fíjense, hermanos, cientos de años antes de que Malaquías escribiera este texto, Dios anunció, y lo vemos por toda la Biblia, Dios anunció cómo la gente debería gastar su dinero con excelencia. O sea que, en otras palabras, Dios dijo, aquí están las guías, gana el dinero de manera ética, sin intrigas, sin corrupción, sin tratos deshonestos, haz dinero, puedes hacer mucho si tú quieres, está bien, pero hazlo de manera ética, gasta tu dinero sabiamente, no de manera insensata o sin cuidado, evita la deuda destructiva, ahorra consistentemente para el futuro, da dinero al pobre de manera generosa y como una parte por encima de todas las prácticas financieras que Dios dio, Él dijo, y estoy estableciendo la práctica del diezmo. Ahora, hermanos, la idea detrás de esta práctica era que el pueblo de Dios pudiera tomar el 10% de sus ingresos y lo trajera al lugar de adoración como un símbolo de su gratitud y adoración a Dios por haberles dado bendiciones materiales y para un propósito secundario y práctico de apoyar el ministerio. Ahora, hermanos, por mucho tiempo la gente llevó a cabo los lineamientos de Dios tal como Él se los había dado. La gente manejaba su dinero de manera excelente y todo el mundo ganó durante ese tiempo en la historia del pueblo de Dios. Quiero decir que el pueblo ganó porque sus finanzas estaban bajo control. Estaban fuera de dificultades financieras, no tenían deudas, podían ahorrar, daban a los pobres, traían el diezmo completo. Fíjese, Primera de Crónicas 29, del 5 al 9, lo que dice. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria? Fíjese, y quiero que note esa palabra voluntaria, ¿ok? Porque aparece muchas veces aquí. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo lo que el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Hermanos, esa palabra para mí es muy importante, porque si tú le vas a dar a Dios, tiene que ser voluntariamente. Muchos de nosotros tenemos hijos, nietos. ¿Cómo te sentirías tú si el día de tu cumpleaños un hijo o un nieto viene y te da un regalo a fuerzas, o sea, forzado? ¿Cómo te sentirías? Tú dices, pues que no me den nada mejor. ¿Por qué me están dando eso a fuerzas? Uno se sentiría mal, ¿verdad? Entonces imagínate Dios, ¿cómo se sentirá si nosotros le damos, pero no de manera voluntaria?
Por eso decíamos 8 días, aquí no te vamos a obligar, ni te vamos a manipular para que des. No, porque no te sirve de nada para ti ni para Dios tampoco. Voluntariamente. Ahora, hermanos, en ese tiempo Dios ganó. Porque era honrado, o sea, a Dios se le honraba y se le daba gracias por sus bendiciones. Los ministerios del templo ganaron porque tenían los recursos adecuados. O sea, todo el mundo ganó. Pero entonces vino el tiempo de Malaquías, cuando el estándar de excelencia financiera había caído, y había caído de manera fuerte. En lugar de ser enseñados desde que eran jóvenes acerca de cómo honrar a Dios con sus recursos, uno por uno, hombres y mujeres empezaron a hacer decisiones financieras no sabias y aún deshonrosas. Empezaron a hacer sus propias reglas. Y en los días de Malaquías, la gente decidió por su mala administración reducir los diezmos y ofrendas que estaban supuestas a ser dadas a Dios, y en algunos casos no dando nada de ellas. Por ejemplo, si alguien iba a la tienda a comprar ciertas cosas para sus hijos o para su casa y gastaba más de lo debido, en su camino de regreso a casa él diría: ¿cómo voy ahora a completar mi presupuesto? Y su conclusión era: bueno, simplemente tomaré el diezmo que estaba supuesto a dar para Dios y para su obra esta semana y lo voy a usar para balancear mi presupuesto. Problema resuelto. Y eso es lo que mucha gente hace hoy en día también. Y luego tal vez pensaba: ¿qué es lo que Dios pensará acerca de esto? Y ellos mismos como que se contestaban: no creo que sea un gran problema, ¿qué me importa lo que Él piense? Tal vez alguien empezaba a construir una casa nueva y seguían añadiendo cuartos hasta que la única forma de acabar la obra era tomar todo un año de diezmo que estaba supuesto a ser dado a Dios y usarlo para terminar la casa en lugar de honrar a Dios. O sea, en los días de Malaquías, los estándares financieros de excelencia habían colapsado. Casi todos tenían sus razones para dar menos de todo el 10% de sus ganancias a Dios y a su obra. Y sencillamente decían: ¿qué es lo que va a hacer Dios? Y es aquí, hermanos, donde entra el vocero de Dios, Malaquías, quien no tenía temor de la aprobación de la gente. O sea, nunca tomó la opinión del público en esto. Él iba a hablar solo las palabras de Dios. O sea que Malaquías como que está diciendo: cada vez que tú traes menos del 10% de tus entradas a Dios, estás haciendo algo muy ofensivo al que te dio lo mejor de sí. Y Malaquías dice: lo que ustedes están haciendo es impensable y tiene que parar. Entonces Malaquías levanta la discusión a un nuevo y diferente nivel. Él quiere que la gente vea lo que realmente está haciendo y quiere ponerlo en un contexto donde ellos tengan la perspectiva de Dios en este asunto. O sea, que Él está diciendo: no estamos hablando de un asunto impersonal. Ustedes son hijos de Dios, Él es su Padre Celestial. Todo lo que Él ha hecho es dar y dar y dar y dar. Todo lo que Él les pide es que tú tomes una 10ª parte de todas las bendiciones que Él te permite ganar y se lo des como una ofrenda de adoración de forma consistente, para que recuerdes que Él debe tomar el primer lugar en tu vida. Malaquías dice: ustedes son hijos de Dios y como tales le robarían a Dios. O sea que esto era impensable para Malaquías. Y él dice: tienen que regresar al programa de Dios. Necesitan hacer las cosas a la manera de Dios. Malaquías, hermanos, quería que ellos pudieran entender lo que había en el corazón de Dios cuando instituyó el diezmo. Sencillamente un acto de gratitud y adoración a Dios. Eso es todo. ¿Y saben qué, iglesia? Eso es lo que Dios quiere de nosotros en esta mañana. Y que nosotros podamos decir: ahora yo puedo entender, ¿verdad?, este principio eterno. Que nosotros podamos entender eso y podamos decir: ahora yo puedo entender este principio eterno. Porque esto, hermanos, de darle a Dios de esta manera es un principio eterno, y se los voy a explicar en esta mañana. Algunos, hermanos, se han confundido en este asunto, especialmente a la luz del Nuevo Testamento. Porque algunos han escuchado tal vez alguna enseñanza de que el diezmo no es para hoy.
Pero quiero decirles, hermanos, que el principio de diezmar no es un principio del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Es un principio eterno, dado para todos los tiempos. Entonces quiero, hermanos, que rápidamente demos un paseo a través de las páginas de la Biblia para tener un conocimiento más amplio de lo que fue al principio, de lo que fue durante la ley y de lo que es ahora el concepto del diezmo. Y no va a tomar mucho tiempo en esto, solamente voy a dar las citas, pero quiero que veas. Entonces, el diezmo antes, en y después de la ley. 500 años, antes de la ley, Abraham dio el diezmo al sacerdote Melquisedec. O sea, en otras palabras, podemos decir que Abraham comenzó esto. Abraham lo comenzó. Génesis 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué dice? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea que eso fue 500 años antes de la ley. Abraham lo comenzó. Luego, en segundo lugar, Jacob lo continuó. Génesis 28. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, si se fijan, hermanos, pareciera que Jacob está condicionando a Dios. Pero el texto de Malaquías es exactamente lo que dice: probadme ahora esto. O sea que Jacob está probando a Dios, pero es lo que dice Malaquías: probadme ahora en esto. Entonces Jacob lo continuó. Luego seguimos. Moisés lo confirmó. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y alguien dice: no, pero ahora nosotros no tenemos campo. Eso era porque así se manejaba en ese tiempo en las finanzas. Moisés lo confirmó. Luego Malaquías lo ordenó. Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y luego venimos al Nuevo Testamento, donde Jesús lo recomendó, lo encomendó, lo elogió. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús condena a los fariseos por descuidar un sinnúmero de áreas, pero Él los elogia por darle el diezmo a Dios. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjense, hermanos, he escuchado yo unas cosas. Dicen: sí, pero es que esto se lo estaba diciendo esta gente que estaba bajo la ley. Hermano, pues todo lo que el Señor Jesús le dijo, a todo lo que lo dijo, se lo dijo a las personas que estaban bajo la ley, porque todos eran judíos. Entonces lo demás que le dijo, entonces tampoco vale, ¿verdad? Porque se los dijo a gente que es la gente de veras. Y hay mucha gente, usted va a escuchar por ahí: es que esto se los dijo a la gente que estaba bajo la ley. Pues todo lo que el Señor Jesús, otra vez, se lo dijo a gente que estaba bajo la ley, porque todos eran judíos. El Señor era judío, todos eran judíos. Pero bueno. Y luego, hermanos, Pablo lo delineó. Dijo cómo debería ser. 2 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Fíjense lo que dice: según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan en todas sus ofrendas. Y ahorita voy a explicar eso un poco. O sea que, hermanos, nunca hubo ningún tiempo en el cual Dios no esperara que sus hijos le dieran de regreso de los recursos con los que Él los había bendecido. Nunca. Abraham y Jacob diezmaron 500 años antes de que la ley fuera instituida. Moisés, Malaquías y Jesús hablaron del diezmo durante el periodo de la ley. El apóstol Pablo explicó el concepto del diezmo después de la ley. Ahora,
¿cómo deberían los cristianos practicar la disciplina del diezmo? Y aquí sí hay una cosa importante. ¿Cómo tenemos que hacer a nosotros? Escucha esto. Durante la ley, hermanos, el diezmo era un mandamiento, una orden. Bajo la gracia, nosotros ahora no diezmamos legalísticamente, sino porque amamos a Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 5? Porque el amor de Dios nos constriñe. Otra versión dice, el amor de Cristo nos domina. Otra versión dice, el amor de Cristo nos controla. Hermano, ¿podrías pensar que Dios nos pediría menos amor, menos fe y menos deseo de dar con gozo a los cristianos del Nuevo Testamento que a los judíos que estaban bajo la ley? Fíjense, el Señor Jesús dijo en una ocasión, si vuestra justicia, y eso sí refiere a los cristianos, ¿verdad? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que el diezmar para los cristianos no es un asunto de esclavitud, no es un asunto legalista, es algo que hacemos por amor a Dios. Y otra vez, voluntariamente. Ahora, ¿dónde los cristianos deben llevar sus diezmos? De acuerdo a Malaquías 3:10, los diezmos se deberían traer al alfolí. Para los judíos, este lugar era el templo de Jerusalén. De acuerdo a Hechos 4:35 al 37 y Hechos 5:2, los cristianos traían sus diezmos y ofrendas a los pies de los apóstoles. De acuerdo a 1 Corintios 16:2, los creyentes deberían guardarlo en un lugar. Algunos versos que se relacionan con esto indican que este lugar en donde se guardaba era la iglesia de Corinto, a quienes estaba dirigiendo Pablo en su epístola. Hoy en día, hermanos, el lugar donde se trae el diezmo es a la iglesia. No es el plan de Dios dar el diezmo a donde tú decidas. Ahora, ¿por qué debemos llevar los diezmos a la iglesia? Los diezmos y ofrendas en el Antiguo Testamento eran usados para el templo y el ministerio del templo. 1 Corintios 9, del 13 al 14, aplica este principio a la iglesia del Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Fíjense, el verso 13 se relaciona a una práctica del Antiguo Testamento. El verso 14 lleva esa práctica a las iglesias del Nuevo Testamento. O sea, tus diezmos y ofrendas se usan para el sostenimiento y el ministerio de la iglesia. Ahora, hermanos, la pregunta que muchos han hecho es, ¿por qué este mandamiento del Antiguo Testamento acerca del diezmo no es usado por Pablo en el Nuevo Testamento, en sus esfuerzos por levantar dinero en las iglesias? ¿Por qué? Porque no se menciona en ningún lugar del Nuevo Testamento, ni siquiera la palabra aparece. ¿Por qué Pablo no usa eso? Déjame primero decirte 3 cosas que no son la respuesta. No es por esto que él no lo hizo. No es por esto que Pablo no habla del diezmo. En primer lugar, no es porque Jesús abolió o dejó sin efecto el diezmo. Otra vez voy a leer Lucas 11:42. Dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Otra versión dice, deben dar a Dios la 10ª parte de todo, pero sin dejar de amarlo y sin dejar de ser justos. O sea que Pablo no habla de esto no porque Jesús lo abolió. En segundo lugar, Pablo no habla de esto no es porque el dar en forma proporcional ha dejado de ser la regla. 1 Corintios 16:2, otra vez dice Pablo, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, en otras palabras, el dar en forma proporcional todavía es una regla. O sea que esto es tan fácil de entender. Si tú prosperas más, pues tú das más. Si tú prosperas menos, pues tú das menos. Y eso es exactamente lo que es el diezmo. Entonces no hay ningún conflicto aquí
El dar en forma proporcional a tus entradas sigue siendo la regla. Entonces, esa no es la razón por la cual Pablo no usa el mandato de diezmar. Y en tercer lugar, ¿por qué Pablo no usa este mandato? No es porque el ministerio del Nuevo Testamento necesite menos dinero. Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y en 1 Timoteo 5:18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, hermanos, estas no son las razones por las que Pablo no manda dar el diezmo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces Pablo no usa el mandamiento de diezmar cuando anima a dar a la iglesia? ¿Por qué Pablo no usa el mandamiento de diezmar en el Nuevo Testamento? Yo creo, hermanos, que hay 3 razones por lo menos, y muchos estudiosos de la Biblia, gente respetuosa de la Biblia, concuerdan con esto. 3 razones. En primer lugar, él no ordena diezmar porque quería enfatizar disponibilidad en lugar de obligación. Él no habla de esto porque quería enfatizar disponibilidad en lugar de obligación. Según de Corintios 9:7, otra vez, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Se acuerdan 8 días lo que dijimos acerca de ese texto? Es, si tú das con tristeza, si tú das por necesidad, no des nada, porque no te va a bendecir a ti, ni va a bendecir la obra de Dios. Otro ejemplo lo encontramos cuando Pablo escribe a Filemón. Él le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, le está diciendo, yo te puedo mandar que hagas eso. Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. O sea que él quería enfatizar disponibilidad en lugar de obligación, y por eso no habla de esto. Y también dice en 2 Corintios 8:8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces, la primera razón. Segundo lugar, Pablo no usa el mandamiento de diezmar porque él quiere enfatizar liberalidad en lugar de limitación. Liberalidad en lugar de limitación. 2 Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y en 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea que él quería enfatizar liberalidad en lugar de limitación. O sea, en otras palabras, el asunto no es limitarse a lo mínimo. El asunto de Pablo es animar a dar lo máximo, con máxima liberalidad. Por eso la orden de diezmar no cabe en su idea de dar del apóstol Pablo. Y en tercer lugar, hermanos, él no usa el mandamiento de diezmar, porque él quería enfatizar que todo lo que recibimos deberíamos designarlo para dar, que todo lo que recibimos debemos designarlo para dar. Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, hermanos, la razón por la cual Pablo no usa el mandamiento de diezmar para reforzar su enseñanza acerca de dar, fue porque él quería enfatizar disponibilidad sobre obligación, liberalidad sobre limitación y un sentido de que todo nuestro dinero es de Dios, no solo el diezmo. Entonces, esto, hermanos, es la bendición de ver las cosas desde el punto de vista, es lo que Malaquías quería desde un principio, que tuviéramos la bendición de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Esto es. Ahora, hermanos, viene la recompensa.
Cuando obedezco a Dios, entonces empiezo a experimentar una abundancia de recursos. Esa es la recompensa, abundancia de recursos. Otra vez voy al texto de Malaquías. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas veces en la Biblia Dios nos ofrece el privilegio de ponerlo a prueba? ¿Cuántas veces? Bueno, es en esta ocasión, hermanos. Dios muy claramente dice que deberíamos probarlo en este asunto de diezmar y probar nosotros mismos que las promesas de Dios a nosotros son verdad. O sea que ese es el único lugar a donde Dios dice, pruébame. Yo siempre he dicho, ¿verdad? ¿Qué derecho tenemos nosotros de probar a Dios? Ningún derecho. Pero el Señor aquí dice, ¿verdad? Entonces, Dios muy claramente dice que debemos probarlo en este asunto de diezmar y probar nosotros mismos que las promesas de Dios a nosotros son verdad. Yo podría, hermanos, en esta mañana llamar a algunos de ustedes aquí que diezman, a que den testimonio, y yo sé que muchos aquí, ¿verdad?, dirían todas las bendiciones que han recibido de parte de Dios. No tenemos tiempo para hacerlo ahora, pero yo sé que si yo llamaría a algunos de ustedes, dirían porque Dios los ha bendecido de una manera tremenda. Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Otra versión dice, con la misma medida que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Escúchame esto, nuestro dar u ofrendar, hermanos, ha dejado de constituir el pago de una deuda. Es una semilla que sembramos. Nosotros damos como si fuera Dios y recibimos de Dios. El dar y recibir van juntos. Dios, hermanos, claramente nos enseña que nuestras ofrendas a Él van a tener un efecto en las bendiciones materiales que Él nos dará de regreso. Hermano, yo no he oído a ninguna persona que ha puesto a prueba a Dios en este asunto del diezmo y que me haya dicho que Dios se ha hecho para atrás en su parte del trato. Entonces, si tú nunca has hecho esto, si tú nunca has diezmado antes, ¿por qué no tomas la oferta de Dios? Pruébalo en eso y vas a ver qué es lo que pasa. Hermanos, yo tengo aquí, estaba echando las cuentas en la mañana, yo llegué aquí en el 81, así que son como 40 y tantos años que tengo aquí en la iglesia, y he conocido a mucha gente. He conocido gente que la conocí cuando apenas llegaron y cómo estaban ellos, cómo luchaban. Y ahora los he visto cómo Dios los ha bendecido de una manera tremenda. Pero ellos han sido fieles a Dios en esta área, fíjense. Y también he conocido a algunos que no han salido de sus situaciones. Yo digo, Señor, ¿por qué? Si tú, Señor, lo dices aquí en tu palabra, ¿por qué será? Pero lo único que quiero decir, hermanos, es que he conocido gente que Dios ahora los ha bendecido, tienen sus casas, tienen todo, de una manera tremenda. Sus familias están bien, tal vez a lo mejor no tengan todavía muchas cosas materiales, pero están bien ellos en sus familias, en sus generaciones son bendecidas. Yo espero que todo mundo sea bendecido. Hermanos, se cuenta la historia de un hombre que en una ocasión llevó a sus hijos a comer a un restaurante local de comida rápida. Y cuando se sentaron a comer, este hombre como que se le antojaron, ¿verdad? Porque habían pedido hamburguesas y papitas. Y este hombre se le antojó una papita y quiso agarrar una papita de su hijo. Y para su sorpresa, este jovencito le tomó la mano y le empujó y le dijo, papá, no agarres mis papas.
Y este hombre estaba asombrado. Se sentó enfrente de su hijo y en silencio él se preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué esa actitud de su hijo? Mientras pensaba en esto, Dios dice que le enseñó una lección. Y él dice que él pensó, mi hijo no sabe de dónde vinieron esas papas. Y no se da cuenta de que hace 5 minutos fui al mostrador, puse mi mano en la bolsa, saqué dinero y compré esas papas para él. Yo soy la fuente de esas papas. Mi hijo no entiende eso. Si yo quiero, puedo ir al mostrador y comprar una docena de órdenes de papas y cubrir a mi hijo con ellas. Él no sabe que no necesito que me dé de sus papas. Si yo quisiera, yo iría al mostrador y compraba mis propias papas. Y este hombre dice que aprendió una lección muy valiosa ese día acerca de Dios. Hermanos, Dios no necesita nuestro diezmo. Él siempre quiere, Él sencillamente o simplemente quiere que lo reconozcamos en adoración. Y cuando lo hacemos, hermanos, Él nos bendecirá con más. Y así nosotros lo reconoceremos otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ahora, para los que dicen, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento es que en ningún lado aparece la palabra diezmo. No, pero ya les digo cuál es el espíritu de esto. Pero si vamos un poco más allá, hermanos, podemos decir entonces que el Nuevo Testamento, el diezmo realmente es el lugar para empezar realmente. Y muchas iglesias así lo enseñan. No hablan mucho de diezmo, pero dicen, es que el diezmo es el lugar a donde empiezas. O sea que tenemos que dar mucho más que eso. Pero si alguien no quiere dar ni siquiera eso. Yo tuve la bendición y tengo la bendición de conocer personalmente al pastor Rick Warren. Hay muchos que lo critican y muchas cosas. Pero bueno, yo lo conozco personalmente a él. Yo estuve en muchos seminarios, tenemos muchos certificados. Algunos de los hermanos fueron con nosotros a entrenamientos, ¿verdad? Y este hermano, él decidió, hermanos, no dar el 10, ni el 20, ni el 30, ni el 40, ni el 50, 60, 70, 80. Él da el 90% de sus entradas, fíjense. Vive solamente con el 10%. Yo no he conocido a nadie más que haga eso. Él dice que cuando él hizo ese libro de una vida con propósito, dice que de momento hubo una explosión de dinero, o sea que le llegó tanto dinero que él dijo, yo podía haberme comprado una isla para mí solo, dijo, porque tenía mucho dinero. Pero dice que lo primero que él dijo, nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de vivir. No vamos a cambiarnos de casa, no vamos a cambiarnos de auto, nuestro auto, así ya viejito, ese sirve para llevarnos a la iglesia, así está. Ustedes, si alguno de ustedes lo conoció, o lo conoce, él es muy humilde para vestir. Él no usa calcetines, porque dice que el Señor Jesucristo no usaba calcetines. Pero muy humilde el hombre, y todo ese dinero, ese 90%, porque le entra dineral de sus libros y de todo. Todo ese dinero él lo da a los pastores, los da a las iglesias, lo da. Cuando él hacía, porque ahorita ya no estaba pastoreando, pero cuando él hacía las conferencias, él traía los mejores conferencistas de todo el mundo, los mejores. Y eso pues era caro. Entonces la inscripción costaba como $350 por lo menos, pero valía la pena. Pero a muchos cristianos que venían de Latinoamérica, de África, que no podían pagar eso, él les daba gratis o nomás $100. Yo muchas veces me beneficié porque yo conocía a otro muchacho, a Ronald, que es del staff de ellos, y él me pasaba a mí, nomás pagaba $100 y a veces no pagaba nada. O sea, pero eso costaba, pero él pagaba y lo sigue haciendo. No da el 10, da el 90%. Yo estoy diciendo que usted dé el 90%. Pero que el Señor, hermano, nos ayude. Otra vez, Dios
no necesita nuestro diezmo. Yo dije el otro día, ¿verdad? Dios no necesita tu dinero. Y aquí les he dado algunos testimonios, ¿verdad? De cosas que Dios ha hecho aquí, que el Señor dijo, esto es lo que yo pongo, y Él lo hizo. Dios no necesita nuestro diezmo. Él simplemente quiere que lo reconozcamos en adoración. Y cuando lo hacemos, Él nos bendecirá más. Y así nosotros lo reconoceremos otra vez, y otra vez, y otra vez. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Yo quiero orar, hermanos, una vez más por ustedes. Como dije hace 8 días, a mí me duele cuando veo que alguien está batallando con sus finanzas. De veras que me duele. Dios a mí me ha bendecido, hermanos, de manera tremenda. Ustedes saben, yo casi la mayor parte de mi pastorado, yo siempre trabajé, pero Dios me ha bendecido de muchas maneras, hermano. No tengo muchas cosas materiales porque yo no he pedido al Señor eso, pero Dios me ha bendecido. Podemos ayudar a las iglesias en México, podemos hacer muchas cosas. Dios está bendiciendo ahorita a mi hijo, a mis nietos. Yo quiero eso, más que tengan dinero, más que tengan la bendición de Dios. Y yo quiero eso para ti también. Así que mientras cantamos con Rutita, si tú quieres pasar al altar, quieres que yo ore por ti, especialmente por tus finanzas, quiero invitarte en esta mañana. Amén. Aleluya. Entrego hoy, Señor, gracias, Señor, mi corazón. Gracias, oh Dios. Mi vida en Te adoramos, Señor. gratitud. Te adoramos, oh Dios. Adoración. Te adoramos, Señor. Amándote en verdad y confiando en ti. Sí, oh Dios. Todo mi ser, Sí, Señor. Gracias. hoy se humilla a ti. Sí, oh Dios. Te entrego, Rey, te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud. Hermano Saúl, por favor, si viene por acá y nos ayuda a orar con los hermanos, amándote en verdad y confiando en ti. Aleluya. Todo mi ser hoy se humilla a ti, porque eres digno. Sí, Señor. Digno de alabar, eres digno. Padre, Digno de adorar. te damos gracias Mi Dios, mi Rey, por tu grande amor y misericordia. mi Rey, consolador. Bendice cada hermano, Señor, Eres mi Padre. en el altar. Glorifica tu nombre, Padre, cada uno. Gracias, Señor, por tu grande amor que nos diste a tu Hijo, lo más grande, lo más bello, lo más valioso. Gracias, Señor, por Cristo. Bendice nuestro corazón, que podamos, Señor, dar con abundancia para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Da y se os dará. Una orden, dad, se os dará, es una promesa. Que podamos, Señor, ver la promesa en nuestras vidas cada día. Glorifica tu nombre en cada hermano, cada hermana. Bendice tu pueblo, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo. Bendice cada mano, Señor, que se levante esta mañana. Usa cada mano para bendecir muchas vidas, para las necesidades, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra que hemos escuchado, y que podamos, Señor,
dar sin límite, dar como hemos escuchado voluntariamente. Gracias, Señor, porque eso te agrada a ti voluntariamente. Gracias, Señor. Danos anchura de corazón para bendecir, Señor, la iglesia y bendecir a muchos hermanos, a muchos siervos, y bendecir niños, y bendecir lugares. Bendice la obra en México, las iglesias en México. Bendícelas, Padre, para gloria de tu nombre, más y más. Por favor, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso. Y si Dios nos dio a Cristo, lo más grande, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dando somos bendecidos, dando el corazón se alegra, dando es una bendición, no solo a primeras, sino segundas, terceras, hasta cuartas personas bendecidas para gloria de tu nombre. Limpia más, Señor, nuestra mente y corazón. Líbranos de toda escasez, líbranos de todo problema. En el nombre de Jesús reprendemos la pobreza. En el nombre de Jesús reprendemos la escasez. En el nombre de Jesús reprendemos todo mal al devorador. En el nombre de Jesús. Y Señor, bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y así como tenemos poder para echar fuera todo mal, tenemos poder para llamar también la lluvia a su tiempo, la lluvia, el vino, la leche, la miel, el fruto, y que las mesas se llenen de bendición, que las mesas se llenen de bendición para gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra esta mañana que ha hablado en nuestro corazón, por tu palabra que ha hablado en nuestras vidas. Probadme ahora en esto, probadme. Gracias, Padre. Alabado tu nombre. Bendice a cada hermano que ha venido para escuchar tu palabra, que es lo más importante, que es espíritu y es vida. Gracias, Señor. Todo hogar es bendecido, toda vida es bendecida para gloria de tu nombre. Y como decía un hermano, siempre diezmo, y mis hijos nunca se enferman. Mis hijos nunca se enferman, porque la bendición llega a los hijos de los hijos, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias.